Bienvenidos. Nuevamente, por la gracia de Dios, estamos aquí. Vamos a hacer otro audio, otro video del estudio. Ahora, en esta ocasión, vamos a ir en el libro de Mateo. Mateo, en el capítulo 3. La última vez nos quedamos en el versículo 9. Voy a regresar un poco para mencionar nuevamente lo que dice aquí Juan el Bautista. Juan el Bautista le está diciendo, le está llamando a los escribas, a los fariseos, a generación de víboras. Los saduceos, los fariseos, está llamando a la generación de víboras. Ahora, tomen su Biblia y acompáñenme en el capítulo 3 del libro de Mateo. El Evangelio de Mateo quiere decir las buenas nuevas o buenas noticias de Mateo acerca de Jesucristo. Aquí vamos a ver lo que podemos también ver en el libro de Josué, capítulo 3. Es algo muy hermoso cómo Dios obró y cómo Dios está obrando aún, de cómo preparó al pueblo. El arca del pacto iba a cruzar el Jordán, o cruzó el Jordán. Aquí el Señor mismo iba a cruzar el Jordán. Aquí, lo que nos enseñó ahí en el libro de Josué es que también Josué, no por nada le mandó al Señor que juntara, que escogieran 12 piedras, 12 hombres que agarraran 12 piedras. ¿Por qué? ¿Qué pasó cuando el Señor mismo pasó el Jordán? Pasó a ser tentado, del capítulo 4, pasó el Jordán y después pasó a ser tentado. Entonces desde ahí empezó a buscar 12 piedras. ¿Quiénes son? Bueno, los 12 discípulos que después se convirtieron en los 12 apóstoles. Bueno, esperemos en la gracia de Dios que nos enseñe y Él hable y Él nos enseñe acerca de lo que vamos a leer. Capítulo 3, tomen su Biblia y acompáñenme en el versículo 9. Dice en el 9, capítulo 3 del libro de Mateo, versículo 9. Voy a regresar otra vez a este versículo, porque dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. ¿Por qué dice le dice Juan el Bautista que Dios tiene por padre a Abraham? O porque no penséis dentro de vosotros. En esta situación los judíos piensan, o estaban pensando, aún siguen pensando, como son pueblo escogido, son pueblo con el cual hizo el pacto el Señor a los hijos de Abraham, la descendencia de Abraham. Ya son pueblo escogido, son salvos por ya haberlos escogido, por ya ser pueblo santo que escogió el Señor. Pero aquí Juan el Bautista le tiene otro mensaje, porque dice: no penséis como estoy diciendo, bueno, nosotros ya somos pueblo escogido, no necesitamos arrepentirnos, no necesitamos meternos al agua como eso es para los gentiles, eso es para los incrédulos. Eso es prácticamente lo que ellos piensan y siguen pensando en ese momento y hasta ahorita. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Al momento de que el pueblo de Israel había pecado, cuando Moisés estaba en el monte Sinai, el Señor dijo que iba a raer a todos, iba a borrarlos a todos, iba a levantar descendencia a Moisés. Moisés oró. Bueno, el punto es que aquí lo que está diciendo aquí Juan el Bautista es de que Dios puede levantar hijos, dice, aún de estas piedras. Significa que iba a levantar hijos, está refiriéndose a los gentiles. Dice en el versículo 10: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué significa lo que nos dice? Todo árbol que no da buen fruto, hacer frutos de arrepentimiento, le dice más atrás.
todo creyente que no dé buen fruto, que no lleve fruto a Dios, es cortado. Lo vemos en otra perspectiva en el libro de Juan, capítulo 15, donde el Señor habla. Dice, yo soy la... Permíteme, vamos a ver lo que dice el capítulo 15, porque a veces vienen las cosas en capítulo 15, en el versículo 1, dice, yo soy la vid verdadera, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que no ni lleva fruto, recitado. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Eso es lo que nos dice Juan. Lo que nos está diciendo aquí también, el Bautista, es lo mismo. Hacer frutos de arrepentimiento. Muchas veces el creyente, ser creyente, pero no se ha arrepentido. Tienes el libro de Apocalipsis, la carta a las iglesias. Dice, no, una y otra vez el Señor dice, arrepentir. Por tanto, arrepiéntete. Por tanto, arrepiéntete. Bueno, si ya soy creyente, ya me entregué mi vida a Dios. ¿Por qué me dice arrepiente? Que me arrepienta. Porque Él conoce tu corazón. Le dice a Nicodemo, si no, dice, no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. O sea, es necesario nacer de nuevo. Romanos capítulo 6, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Dice Juan el Bautista. Juan el Bautista vino para preparar el camino del Señor. Dice enderezar sus sendas, como lo vimos en el pasaje anterior, en el audio anterior. Juan el Bautista vino a dar el mensaje, a preparar el camino, a preparar el pueblo, diciendo que el rey ya había llegado. El reino de los cielos se ha acercado. Y hasta aquí arrepiéntanse, porque el reino, el tiempo se ha cumplido. Arrepentido. Y cada persona que creía el mensaje de Juan que iba y bautizaba, simbolizando de que creyó al mensaje, y ya solamente iba a esperar al que venía atrás de él. Muchos, dice, se llegaban a él, se arrepentían confesando sus pecados, diciendo, no que el bautismo los salvaba, no que el bautismo los llevaba al reino eterno, sino que ellos creían en el mensaje, hasta que llegara el que iba a llevar el mensaje, que es Jesucristo. Dice, pero, aquí en el versículo a la mitad del 11, pero el que viene tras mí, Jesucristo mismo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Piensa en Espíritu Santo y fuego. Al momento de recibir un creyente, antes de recibir al Señor, al momento de recibirlo, es bautizado cierta persona y este arrepentimiento es su sinceridad, ese arrepentimiento dado por Dios, ese arrepentimiento interior, no exterior, sino interior, el arrepentimiento que da Dios por la sumisión que hace la persona y acepta el Evangelio. Dios le da el Espíritu del Hijo y es bautizado, dice, es sellado por ese Espíritu, es sellado por el Espíritu Santo, ese creyente ha venido a ser parte de la familia de Dios. Entonces es bautizado con el Espíritu Santo y fuego purificador. Y ahí empieza la purificación, se llama la santificación. Empieza a llamarse como somos llamados todos creyentes a ser santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Como lo vemos, dice aquí, el creyente ha sido bautizado y sido sellado. Entonces, ese sello queda para siempre. El Espíritu de Dios empieza a obrar en la persona y el Espíritu de Dios hace milagro en la persona. ¿Cómo? Transformando su vida, dejando su viejo yo, enterrando su viejo yo. Y esa persona vuelve a nacer, no de carne, ni de voluntad ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 2 Corintios, capítulo 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. Significa que esta persona ha dejado y va dejando
todas las cosas, el pasado, la vida, la vida que llevaba, el estilo de vida que llevaba. Entonces se va purificando, lo va purificando. Por eso es bautizado. Cada creyente, al recibir la gracia del Evangelio de Jesucristo, es bautizado por el Espíritu Santo. Nadie tiene la autoridad de ponerte las manos y decirte: yo te doy el Espíritu Santo, o yo te voy a dar el Espíritu Santo, yo tengo poder. Nadie. Eso se da, dice, cada uno que recibe al Señor y que confiesa al Señor. El Espíritu viene y mora en ese creyente, en ese nuevo creyente. Entonces, tu aventador está, dice, tu aventador está en tu mano y limpiará su era y recogerá el trigo a los creyentes en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Los que se niegan a aceptarlo. El trigo en el granero, en el reino de Dios, y el que se niega en el fuego eterno que nunca se apaga. Ese es el versículo 12. Versículo 13, vamos a ver el bautizo de Jesús. Cuando va a pasar el Jordán, como lo mencioné al principio, como lo hizo Josué. En el libro de Josué, capítulo 3, lo pueden ver. Pueden ver cómo escoge 12 piedras después de pasar. Dice en el versículo 13. Versículo 13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán. Y vemos en el Jordán. Bueno, aquí dice, como vemos, viene Jesús. Pues Jesús y Juan ya se conocían, ya sabía quién era uno al otro. ¿Por qué? Porque son primos. Pero Juan no sabía quién era Jesucristo. No sabía que él era el ungido, pero dice en el libro de Lucas, dice que a quien que me mandó, dice, este es. Me dijo el que viera el Espíritu descenderse como paloma, descender sobre él es el escogido de Dios, el ungido de Dios, el Cristo de Dios. Vamos aquí, dice, vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿Por qué se bautizó Jesús? Más adelante lo va a decir, dice, para que cumplamos toda justicia. Pero, ¿por qué? Que Jesús no tiene pecado. ¿No? ¿Te digo una cosa? Sí tiene pecado. ¿No? No tiene pecado, pero tú lo hiciste pecado. 2 Corintios 5, 23. Habla que Él lo hizo pecado para que tú fueras justicia de Dios. O sea, Él vino en forma de humano, forma de carne, ¿para qué? Para condenar el pecado en la carne. Y por lo tanto, dio el ejemplo de que así como Él se bautizó, todos deben ser bautizados. Él llevó el ejemplo de cómo creyó al mensaje, no creyó, sino que estaba dando el ejemplo que Él se sometió a ser como hombre, a ser como humano. ¿Para qué? Para que pagara por nosotros, los hombres, los pecadores. No que Él tiene pecado, el que confesó sus pecados. Él no tiene pecado, no salió pecado en Él. El Señor le dice, el Señor mismo dice en el libro de Juan, dice, ve aquí, el príncipe de este mundo viene, y Él no tiene nada en mí. ¿Qué quiere decir? No tiene pecado. Hebreos nos menciona también. Corintios nos menciona también. Una y otra vez nos menciona. Jesucristo sin pecado. Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Por lo tanto, Él se tuvo que bautizar siendo pecador por causa de ti y por causa de mí. No porque iba a confesar sus pecados, no porque Él tiene pecado, sino porque Él te hizo pecado para que fuera a ser. Y en el siguiente capítulo vemos la tentación de Jesús. Porque tenía que ser tentado conforme a nuestra imagen y semejanza, a nuestra semejanza, pero sin pecado, como lo dice Hebreos. Para así vencer al enemigo y de vencer al diablo, el que tenía el imperio de la muerte. Ese es el diablo, dice Hebreos 2:14. Por eso mismo se bautizó Jesucristo, dando el ejemplo, sometiéndote
100% hombre, 100% Dios. En el 14, versículo 14, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Dice, Juan ya conocía quién es. Yo necesito ser bautizado por ti. Dice, ¿tú por qué vienes para mí? Vienes a que yo te bautice. Y tú vienes a mí. En el 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así como viene. Dice, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Nadie cumple toda justicia, sino solamente esos dos vinieron a cumplir toda justicia. Cumplir toda justicia es que también él se sometió, haciéndose pecador, simbolizando al pecador que se arrepiente, pero sin pecado. Sin pecado. Puedes tomar tus notas y ver en el libro de Corintios 5, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 23. Lo voy a leer para que mismo escuche lo que dice en el libro de Corintios. Para que nosotros somos hechos de justicia de Dios en él. Este es el libro de Corintios, capítulo 5, versículo 23. Perdón, 21. Me he pasado 2 versículos, solamente tiene 21. Pero dice en el 5, 21, segundo de Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, en Jesucristo. Él que no conoció pecado, él no tuvo pecado, ¿por qué? Porque no nació de simiente de hombre, sino nació de simiente del Espíritu Santo, Hijo de Dios. Dios mismo dejó su morada y vino y tomó carne. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Lo que nos está mencionando es que Dios dejó su morada y vino acá a morir por ti. Juan 19, al momento de la cruz, muriendo el Señor, agonizando el Señor por ti, dice, se terminó. O consumado es. Consumado es que redención eterna. Dios mismo vino a ser redención eterna. Vino a morir por ti, a pagar por ti. Ahora, entonces le dejó, versículo 16. Aquí vamos a ver Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, pasó el arca del pacto de Josué. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre descendía como paloma y venía sobre él. ¿Okay? El Espíritu Santo fue ungido. Ese es el Cristo, ese es el significado del Cristo, el ungido de Dios. Vemos a Jesús, vemos al Espíritu como descendió como paloma y venía sobre él. 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, el Padre. Ya vemos Jesús, vemos el Espíritu como paloma, vemos el 17, y viene una voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado, que decía, en quien tengo complacencia. Isaías 42:1 nos menciona esto, y también Isaías 65:1, acerca de lo que está mencionado aquí, cómo fue ungido el Señor. El Señor mismo lee ese pasaje en el libro de Lucas, cuando fue ungido. 42:1. He aquí mi siervo, dice, yo te sostendré, y escogido en quien mi alma tiene contentamiento.
Es el Señor que dice el Dios del Padre. Dice, este es mi hijo amado y que tengo complacencia. Lo mismo que está diciendo en el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 1. Dice, dice que mi alma, mi siervo, es una de las características de lo como Isaías llama al siervo, el siervo de Dios. Dice, nuevamente 42.1, Isaías 42.1. He aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, el escogido de Dios, el ungido de Dios, que mi alma tiene contentamiento, mi hijo amado, el que dice, en el que tengo complacencia. Pero dice, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Quién es él? Mi siervo. ¿Quién es él? Mi hijo eres tú. Dios te ha engendrado hoy. El libro de Isaías. El libro de Salmos, capítulo 2, nos menciona esto, versículo 7. Pero nos menciona aquí lo que vamos a ver en 42, el libro de Isaías, lo mismo que estamos viendo acá en el 17, cuando fue ungido el Señor, ya ungido por el Espíritu de Dios. Entonces, ya es llevado al desierto para ser tentado conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para ser tentados, pero sin pecado. Entonces, como es sin pecado, pues no cayó, no pecó, no se dejó vencer, ni de haber dobladose un poco la rodilla. Cuando Satanás le dijo que se arrodillara y que lo adorara, todos en este momento hubiéramos muerto en nuestros pecados y tuviéramos juicio y condenación eterna. Pero por la gracia y misericordia de Dios, Dios mismo vino a rescatar. Vemos desde el libro de Génesis, cuando empezaron a invocar los hijos de Seth, empezaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Por qué? Aún no se había escrito nada, aún no se sabía nada, aún no tenían lo mismo que tenemos ahorita, que llamamos la Biblia. Pero ellos, la conciencia que les dio Dios en su corazón, en su mente, sabían que había un creador y que eran pecadores y que necesitaban salvación, necesitaban un redentor que los redimiera, que les salvara su alma. Entonces empezaron a invocar el nombre de Jehová. Ahora tenemos todo para invocar el nombre del Señor, para invocar el nombre del Señor, y que confesar, dice el libro de Romanos, con su boca que Jesús es el Señor. ¿Qué tan difícil puede ser? Todo esto, lo que la palabra de Dios nos dice, es espiritual. Es por fe, no por vista. El momento de aceptar a Jesucristo, ese espíritu que acabas de ver en el versículo 16, que vino como paloma, ese mismo espíritu viene hacia ti al momento de recibirlo. Que te niegas a aceptarlo, como dice Juan, versículo 12. Y se quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. ¿Cuál sería? ¿La paja o el trigo? Una de dos. Tú escoge, porque por eso te dio el Señor libre albedrío, por su gracia, por su gran amor. Bueno, por la gracia de Dios, terminamos este capítulo. Nos vemos hasta la próxima. Shalom.